Empezamos haciendo un nudo corredizo, lo pasamos por el ganchillo. Ahora vamos a hacer 4 cadenetas. Ya tenemos una en la aguja, que es el punto deslizado, y como necesitamos 5 puntos, pues haremos 4 cadenetas. Tenemos nuestros 5 puntos y ahora cerraremos en el primer punto con un punto bajo. Y pasando la aguja por el centro haremos 7 puntos bajos. Ya tenemos nuestra primera vuelta con 7 puntos y ahora vamos a empezar a hacer la segunda, en la que necesitaremos 14 puntos, es decir, hacer un aumento en cada punto. En cada punto de la vuelta anterior hacemos 2 puntos bajos en vez de 1. Necesitamos 15 puntos realmente, así que en el último punto, en vez de hacer 2, hacemos 3. Ya tenemos el circulito acabado. Cada trencita, cada V esta pequeñita, es un punto. Este sería el primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ahora cerraremos el punto en el siguiente, que es el primero de la anterior pasada, o sea, en el que tenemos justo a la izquierda, con un punto deslizado. Este hilo lo estiramos, lo cortamos y lo escondemos hacia detrás. Tenemos el círculo terminado, ahora lo que vamos a hacer es empezar con los pétalos. Entonces cogeremos el color, pinchamos en cualquier punto, cogemos el hilo del nuevo color, lo pasamos a través y de aquí vamos a empezar el primero de los 7 pétalos. Haremos 4 cadenetas. Y ahora vamos a hacer un punto alto triple, es decir, cogemos 3 hebras en la aguja y pincharemos para empezarlo en el siguiente punto de la base. En el siguiente cogemos hebra y vamos a ir tejiendo de 2 en 2. Cogemos hebra, pasamos por los primeros 2 puntos, volvemos a coger hebra, pasamos por los siguientes 2 puntos, de nuevo 2 puntos, cuesta un poquito, es tan pequeño, y los otros 2. O sea, el punto alto triple se teje en 4 fases. Ahora haremos un punto alto cuádruple. Lo mismo, pero cogiendo 4 veces hebra en la aguja. Pincharemos en el mismo punto en el que hemos hecho el anterior, en el mismo, y haremos lo mismo, tejer el punto alto en fases de 2. Dos puntos, cogemos hebra, los siguientes 2 puntos y el punto cuádruple se tejerá en 5 fases.
Ya lo tenemos. Ahora haríamos un punto alto triple, cogiendo 3 veces hebra, en el mismo punto siempre. O sea, el triple, cuádruple y otra vez triple, los 3 puntos altos en el mismo punto de base. Ahora tejeríamos 4 cadenetas y las cerraremos con un punto deslizado en el siguiente punto. Es decir, cada pétalo ocupa 3 puntos en la base, en el siguiente punto. Después de cerrarlo con el punto deslizado, empezaríamos el siguiente pétalo. Los 7 pétalos van a ser exactamente iguales. Ya tenemos los 7 pétalos, tenemos la última cadeneta y la cerraremos con un punto deslizado donde empieza el primer pétalo. Hacemos aquí un punto deslizado y ya tendríamos nuestra flor. Vamos a esconder todos los hilos de la parte de atrás. Lo que hago yo es que con el propio ganchillo pincho en algún punto cercano y paso el hilo a través. Si acercas un hilo al otro, por ejemplo en este caso acercamos este amarillo al siguiente hilo amarillo, cuando lo tengamos al lado podemos hacer un nudito y cortar. Lo mismo haremos con el resto de hilos blancos, esconderlos igual y cortar por detrás. Vale, hemos terminado, cortamos y ya tendríamos la flor hecha. Ahora necesitamos una base de anillo, se podría pegar, pero para que esté más segura yo la voy a coser. Entonces coseríamos desde los dos extremos a la base por varios puntos. Cuanto más segura esté, más aguantará. Aconsejaría no mojarlo, en este caso mi base no es de plata, pero aunque lo fuese os durará más el algodón de la flor si no lo mojáis. Lo repetiríamos en el otro lado para que esté más segura. Cerramos con un nudito y ya estaría. Cortamos el hilo bien. Ya tendríamos nuestra flor terminada, nuestro anillo.